Boas noites, balomaneiros e balomaneiras. Unha semana máis repetimos no De Volta e Media dos xoves con entrevistas e tertulias cun protagonista moi especial. Gracias a todos e a todas por estar con nosotros unha semana máis. Aprovechar, como digo siempre en este momento, a inscribiros en nuestro canal, seguirnos en las redes sociales de la Federación Gallega de Balonmano, porque se viene un programa de uno de los nuestros, otro gallego por el mundo, que ha defendido los colores de nuestra selección y de qué manera, una gran trayectoria en varios equipos a nivel nacional, un central ingenioso y asociativo. Y para ayudarme en el programa, como siempre, en estos momentos, damos la entrada en pantalla a mi compañera María Fresco. María, boas noites. Boas noites, Nacho. Pois xa estamos aquí un día máis, e como ti decías o martes, é que non faltaba nada para estar xuntos de novo aquí na pantalla. No, la verdad que no, ¿eh? Ya te echaba de menos. Como esto ya al final ya crea esos vínculos de trabajo semanal y del día antes y durante, pues ya te echaba de menos yo, María? Y yo. Y además es que hoy se viene un programón. Tenemos un jugadorazo de marca gallega, como ya decíamos en redes y como estábamos anunciando. Y además tenemos una tertulia muy interesante, ¿no, Nacho? Súper interesante, la verdad. El título al final lo dice todo, ¿no? Hay mucha gente que le gusta esta parte de la base, la formación, digamos, y pienso que el título, el trabajo con la base y objetivos formativos, mejor es imposible. Aparte de los tertulianos y los viejos conocidos y referentes nacionales que vamos a tener en la tertulia, grandes colaboradores de nuestra federación, y que hace justo un año nos dejaron un sabor de boca espectacular en el clinic que hiciéramos, y hoy los volvemos a tener con nosotros. Hasta que sea la tertulia lo mantenemos en sorpresa, María. Y bueno, yo aprovechando que en la tertulia vamos a hablar de la base, a mí me gustaría saber, Nacho, ¿cuál fue tu mejor momento en base? Tu recuerdo más bonito. Mi recuerdo más bonito siempre en la parte física, porque era un jugador muy físico, era un jugador defensivo, entonces a mí las pesas y la pretemporada me encantaba. No, los mejores momentos al final son jugar con los amigos, ¿no? Y sobre todo jugar, porque en esos inicios era tan malo que al final con jugar ya me conformaba, María. Pues, según la información que yo tengo, tan malo no eras, Nacho? Bueno. No intentes engañar aquí en el De Volta e Media. Bueno, después mejoré un poquito más, defendía un poquito mejor. Pero dinos, ¿y el tuyo? ¿Cuál fue ese mejor momento que recuerdas en tu trayectoria, María? Pues a ver, como dices tú, al final lo bonito es jugar con las amigas, ¿no? Yo empecé con 4 años a jugar a balonmano y con las mismas compañeras que empecé, ahora mismo siguen siendo mis mejores amigas. Pero bueno, por decir mi mejor recuerdo, no os voy a engañar, tengo uno, y es que con esas personas con las que empecé quedé tercera de España por clubs, ganamos un bronce, y yo creo que no hay nada más bonito que vivirlo con tus amigas, ¿no? Pues de bronces también va el programa, porque yo también conseguí un bronce gracias a esos magníficos jugadores que teníamos en aquella generación en el Campeonato de España de Cangas, de Bueu y Moaña, María. Y donde está el invitado de hoy, ¿no? Así que, como ya tenemos ganas de hablar con Borja y de que esté aquí con nosotros, vamos ya a dar paso a nuestra tertulia. Así que nada, Nacho, te dejo ya con la tertulia. Vamos, damos paso. Pues una semana más, una tertulia más, ayudando un poquito a la formación de todos vosotros y vosotras, hoy con un título muy claro y muy formativo, el trabajo con la base y objetivos formativos. Sin duda, como siempre, es un placer tener un nivel tan alto de tertulianos. A muchos de los de hoy ya los tuvimos hace un año trabajando con nosotros, y a muchos y a muchas pues nos supo nos supo bien a poco, ¿no? Entonces, hoy tenemos la suerte de volver a contar con ellos otra vez, con grandes profesionales, y ya vamos a ir dando entrada a todos los tertulianos. Tenemos con nosotros al responsable de la preparación física de Icasa Madrid, segundo entrenador
de Plata, entrenador también de juveniles en Icasa. Carlos García, buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal, Bruno? Nacho, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Peleando ahí en Icasa, ¿no? Con un trabajo espectacular esta temporada, junto a Javi, mano a mano y pasito a pasito. Como suele decir, pulgada a pulgada, ¿no? Sí, la verdad es que estamos llegando a un final de temporada que seguramente hubiéramos firmado hace unos meses con el primer equipo. Estamos pues, peleando con todas las opciones posibles para los 5 partidos que nos quedan para mantener la categoría. Y en el trabajo con la base, pues ilusionados con lo que nos pueda venir con el equipo juvenil, con el que hace apenas una semana hemos conseguido ser campeones de Madrid y a la espera de buscando rivales para ese sector nacional. Estaremos atentos a ver cómo os va de aquí a final de temporada. Y también, pues si Carlos es de esa nueva generación de entrenadores y preparadores físicos que ya son una realidad en nuestro país, pues nuestro siguiente invitado pues no se queda atrás. Rodearse de grandes profesionales en estas tertulias pues hace que sean mucho más sencillas, ¿no? De moderar. Responsable de preparación física de Torrelavega. No es poco, tal como lleva la temporada este equipo. Entrenador de base también en Torrelavega. Ya damos la bienvenida a Nacho Torrescusa. Nacho, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sabemos que tenías lío, que estás con lío, preparación a tope, temporada para enmarcar y ya solo queda, pues, quizás la estocada final, ¿no? Eso es. Vamos ahí poquito a poco, vamos sacando partidos y nos falta eso, ese arreón final para cada partido importante y es clave. Así que eso, partido a partido, como decimos aquí, y a seguir. Estamos muy atentos a lo que sucede también en tierras cántabras. Y como va de gente top de nuestro balonmano nacional, hoy también nos acompaña un gran profesional, tampoco necesita mucha presentación para nuestra federación. Es una persona muy especial, un gran amigo, entrenador de Cangas Frigoríficos do Morrazo, de Asobal, cuerpo técnico de la Selección Nacional Junior masculina y referente del balonmano nacional. Y hoy me dirá que poco vienes a verme y la verdad es que no le falta razón. Ignacio Moyano Martínez. Nacho, buenas noites. Hola, buenas noites. Sí, la verdad que has venido bastante poco. Ya ves que te doy entrada en gallego, ¿eh? Cada vez lo domino más, cada vez lo voy dominando más. Nada, buenas noches a todos. Muy agradecido de volver a estar aquí con todos vosotros una vez más. Y un poco nervioso porque la verdad que estar rodeado de Carlos y de Nacho, no sé si voy a ser capaz de llegar a los conocimientos que tienen ellos académicos, ya que, bueno, pues al final yo soy más del barro, no sé si voy a estar a la altura. Nacho, ¿en qué momento, no, este último revés con el tema del COVID? Bueno, pues al final nosotros somos conscientes de que la temporada está siendo rara y difícil para todos, que no hay excusas, que no vale tampoco quejarse mucho. Sí que es verdad que nosotros pues llevamos ya 2 confinamientos, que no ayuda en prácticamente nada a la preparación y más en el momento en el que estábamos de la temporada, que llegábamos al momento clave en el mejor momento. Pero bueno, entendemos que al final no va a ser parecido al otro. El otro pues tuvimos un 90% de la plantilla que había salido positivo y esta vez es solo un jugador, ¿no? Entonces, bueno, pues entendemos que el desconfinamiento no va a ser lo mismo y que vamos a estar a tope para poder llegar a ese partido contra Huesca y a plantearnos esos 6 partidos que tenemos en un mes. Seguiremos también la trayectoria de ese balonmano Cangas de aquí al final, ¿no? Bueno, ya para empezar un poquito, os explico un poquito el formato de la tertulia a partir del título, con diferentes temáticas y sin intervención directa, que obviamente, como está la pantalla hoy, seguramente tendría que ser el que menos interviniera en esta tertulia, pues sería lo correcto que opinarais y hablarais entre vosotros de una manera distendida y sobre todo que lo pasemos bien y a la audiencia y a los espectadores pues le dejáramos un poco claro, hablando como bien el título dice, un poquito de la base y un poquito de lo importante que puede ser esa preparación o esa sobrecarga de partidos al doblar equipos con equipos superiores,
demasiados partidos, recarga de entrenos también con selecciones durante el fin de semana, trabajo físico para ir completando el recorrido al final de la etapa de formación, preparación mental. Os doy más o menos opciones para que a partir de aquí ya sea Carlos García el que inicie, por supuesto, esta tertulia. Carlos. Bueno, tema muy, muy actual, yo creo, el que nos planteáis para charlar esta tarde-noche, porque al final, en las últimas semanas leíamos hace poco un artículo que se publicaba en Marca, ¿no?, sobre la incidencia de las lesiones en adultos, porque al final las lesiones en los primeros equipos están más de actualidad, pero no debemos descuidar los que estamos trabajando en base, y ahí Nacho seguro que coincide conmigo, que este año hemos tenido un aumento de las lesiones y además de lesiones atípicas o no tan recurrentes como las que veníamos teniendo hasta ahora, ¿no? Y eso, sin duda, que se debe pues a la temporada tan atípica, tan rara que estamos viviendo, de dónde venimos, del confinamiento, de la falta de entrenamiento. Es cierto que hay algunos factores que ahora podremos analizar que igual venían de años atrás, pero sin duda esta temporada post-COVID ha sido dramática en la élite. Estamos viendo un aumento de las lesiones muy por encima de lo normal, y en la base, los que estamos ahí, yo lo estoy viendo cada día como nuestros equipos de formación tienen muchas más lesiones, y lesiones quizá no tan comunes. Por ejemplo, las lesiones musculares, tendinosas, que no teníamos tantas. Quizá en balonmano era más típico otro tipo de lesiones y estamos teniendo más, ¿no? No sé cómo lo ves tú, Nacho, cómo lo estás encontrando allí en Torrelavega. Sí, yo creo que hay que diferenciar dos partes. Si queréis también podríamos hablar un poco, yo creo que sería interesante de lo que es el componente lesional y por qué se lesiona una estructura, que normalmente, para decirlo rápido, y la definición es mucho más compleja y hay muchos factores, es que una estructura es sometida a un tipo de carga o un estímulo, el que sea, puede ser un partido, un salto, que no está preparado de asumir y por eso se lesiona esa estructura. Eso sería decir muy rápido lo que provoca una lesión. A partir de ahí estoy de acuerdo con Carlos que ha sido una temporada subatípica, tanto en base como en la élite. Está habiendo lesiones muy graves y encima ya no es solo que se estén dando lesiones que no se suelen dar, sino que la gravedad de las lesiones está siendo aún mayor de lo que suele ser, y en chicos es muy preocupante, y si queréis hablaremos de esto. Y ya vienen en el caso de la élite los jugadores haciendo protestas en los calendarios. Se hizo, creo, recordar un vídeo en el que salía Hellsheimer, por ejemplo, salía Mikkel Hansen pidiendo que se bajase la intensidad de los partidos. Hay jugadores de élite renunciando a competiciones internacionales porque no pueden, porque no les da y son conscientes de ello. Y eso es un factor que debería tratarse. Aunque, bueno, hoy vamos a hablar un poquito de la base y ese tema de élite que da para otra tertulia perfectamente, sería muy interesante. Y otra reflexión que quiero hacer es que si veníamos con una tendencia que era muy preocupante de lesiones en la base, lo que pase después de esta temporada va a ser, en mi opinión, más alarmante aún. Porque hay niños y niñas, y pongo el ejemplo de Cantabria, que desde marzo del año pasado no han competido, que este año han estado más de 3, 4, 5 meses sin entrenar. Muchos jugadores, de hecho, han perdido su etapa juvenil, por ejemplo, que es clave en su formación, la han perdido casi completa. Y esos jugadores, el volumen de entrenamiento que van a poder soportar, la necesidad de entrenamiento que tienen de carga y las adaptaciones que va a hacer con ellos, tanto a nivel físico como técnico-táctico de balonmano, es brutal. Porque son casos que hay que estar muy atentos. Sí, yo quería hablar un poco de algún caso en concreto, ¿no? Mira, nosotros, por ejemplo, aquí en el club teníamos el año pasado una generación cadete con bastante nivel, que hicieron un muy buen campeonato de España de selecciones territoriales, y teníamos varios jugadores que pasaban a juveniles, que, bueno, pues viendo un poquito cómo iba el tema, cómo iban a tener el año de carga de entrenamientos, un poco con la incógnita de si se iba a poder competir o no, que había el verano pasado, pues decidimos que íbamos a incorporarlos con el equipo de Asobal para ir poco a poco con ellos, primero metiéndoles desde el punto de vista de la preparación física, bueno, pues una carga de trabajo suficiente y necesaria como para que luego pudieran entrar a la pista a trabajar con nosotros, ¿no? Y ha habido varios casos, sobre todo uno de ellos, que el otro día hablándolo con él,
ha aumentado de manera exponencial, ha multiplicado prácticamente por 3 el número de horas de pista de entrenamiento. El año pasado hacía 3 días a la semana, 4 días a la semana de hora y media, y ahora está viniendo a hacer 5 días con nosotros, dobla con el equipo de Primera Nacional con el que juega absolutamente todos los partidos 60 minutos, juega sus partidos con el equipo juvenil y bueno, pues eso ha tenido que llevar evidentemente de la mano un aumento de carga y de mejora en el trabajo físico, porque él físicamente no estaba muy preparado, yo creo, para soportar toda la carga a la que nosotros le estamos exigiendo este año y evidentemente pues muchas más cosas, ¿no? Desde el punto de vista nutricional, del descanso, etcétera, etcétera. Entonces yo, bueno, pues ahí reflexionando un poco, me pregunté que evidentemente hay muchos casos como el de este chico en otros sitios, o yo mismo lo he hecho en otros sitios, que evidentemente exigimos a los jugadores el doblar con varios equipos sin tener muy presente que quizás físicamente no estén preparados pues para poder soportar la exigencia que ello conlleva. Yo, al hilo de lo que comentas, Nacho, estoy totalmente de acuerdo. Creo que es de lo que hablaba antes, de los factores que ya arrastrábamos previo a esta pandemia del COVID, ¿no? Yo creo que años atrás ya veníamos haciendo haciendo que los jugadores doblasen con categorías superiores y que acumulasen muchas horas de entrenamiento específico, que ahí es donde está el problema, con muy poca preparación general o nula preparación general. Entonces, cuando eso se desequilibra, cuando estamos metiendo, como tú dices, 9, 10, 12, 14 horas de entrenamiento específico, al final desequilibramos aún más al deportista. No podemos perder de vista, no podemos olvidar que nuestro deporte por sí solo es un entorno lesivo, es decir, es un deporte de contacto, es un deporte que a nuestras estructuras, especialmente estructuras pasivas, ligamentos, tendones, cápsulas articulares, es bastante lesivo y si no le doy una preparación general al deportista y le someto cada vez a más carga específica, lo que voy a hacer es seguir aumentando esos desequilibrios. Al final tenemos que intentar los preparadores físicos meter pequeños estímulos o lo que nos dejan, ¿no? Meter esos estímulos generales para que el deportista sobreviva. Y a veces no nos damos cuenta de que estamos exponiendo a los deportistas a una carga específica muy alta sin equilibrar lo general, ¿no? Y en esta línea yo creo que en los últimos años, pues debido también al éxodo de jugadores que hemos tenido, que sean los muy buenos se han ido fuera, al final la liga, por desgracia, se ha resentido y los jugadores jóvenes han tenido que dar el salto a una liga Sobal o a una plata sin la preparación suficiente. Y les hemos puesto a entrenar a un nivel de exigencia específica muy alto, muy elevado, sin esa parte de preparación general. Yo recuerdo hace 12, 13, 14 años, los jugadores en formación, en etapa, como comentaba Nacho antes, juvenil, junior, que son 4 años súper importantes, estaban en equipos B, formándose a nivel físico y entrenando de manera equilibrada entre lo general y lo específico, ¿no? Y eso hoy en día prácticamente nos lo estamos saltando. Y nos lo estamos saltando todos por necesidad, porque necesitamos cada uno con sus objetivos, pues nosotros en ICASA mantener la categoría, hay jugadores jóvenes que suben y somos conscientes de que no están suficientemente preparados, ¿no? Y eso sí que deberíamos sentarnos y abordar ese problema porque es un problema que tenemos en el balonmano nacional, de los jugadores jóvenes. Yo, al hilo de que dice Carlos y lo que ha comentado Nacho, esto además estos datos que son alarmantes, en la Liga de Sintonor femenina son aún más alarmantes. O sea, los casos que está habiendo de lesiones son gravísimos y hay otros factores como los que se han comentado. Por ejemplo, Nacho dice, metemos un grupo cadete y ya le estamos introduciendo con el primer equipo. Un equipo cadete que era el año pasado. ¿Qué volumen están asumiendo de golpe? O sea, ¿cuánto venía entrenando ese chico y cuánto está empezando a entrenar ahora? Es que se están dando casos de gente que ha pasado de hacer 2 sesiones por semana a 5 o 6 doblando con un equipo y otro, más 1 o 2 partidos. Y para mí muchas veces el hecho es falta de comunicación. O sea, yo he estado en clubes que subía un jugador con un equipo, luego se iba a entrenar con otro y jugaba con otro equipo y a veces no había esa comunicación entre ellos de decir, se decía, sí, sube contigo, no te preocupes. Y luego si se cogía ese chaval se le preguntaba, ¿cuánto has entrenado esta semana? Y dice, no, esta semana he hecho 7 entrenamientos. Y el año pasado estaba haciendo 2 o 3 por semana. Pues la probabilidad de que ese chico, por esa carga que dice Carlos específica,
se lesione, las hemos multiplicado muchísimo. Y es un fallo que se arreglaría fácilmente con una comunicación que fuera más fluida. Es un ejemplo. Y luego, además, el no contar con esas cargas externas que tienen muchas veces los jugadores de base de, oye, ese chico está descansando bien, ese chico está en exámenes finales y está durmiendo 4, 5, 6 horas o está mucho más estresado, que eso parece que no, porque dicen, no, con 16 años puedes aguantar lo que quieras. No. ¿Qué le está pasando a ese chico en su familia? ¿Tiene algún problema familiar? ¿Tiene a lo mejor a su abuelo enfermo y eso le hace rendir peor, le hace estar pensando en otras cosas y eso influye en su descanso? ¿Qué tal está comiendo? Yo voy paseando y la alimentación, por ejemplo, que tienen los chavales ahora mismo son unas cantidades horribles de azúcares, de bebidas de estas energéticas que se toman, salen del entrenamiento y se meriendan lo que sea, y ese componente de ese entrenamiento invisible que se habla muchas veces, creo que se trabaja poco. No sé si porque se da por hecho o porque cuesta más trabajarlo, a ser más subjetivo, menos concreto, pero me parece esencial y creo que en eso todavía tenemos mucho margen de mejora, por ejemplo. Yo creo que además, al margen del entrenamiento invisible, que yo creo que no le damos prácticamente ninguna importancia en la base o se habla muy poco de ello, quizás en entornos de élite en la base, pues con selecciones territoriales, cuando les tienes allí en el campeonato, sí que quizás incides un poquito más en ello, pero ahí sí que te das cuenta y te percatas de lo que dices tú, Nacho, o sea, ves un montón de jugadores y jugadoras con unos trastornos alimenticios, pero horribles, horribles. Yo me acuerdo de alguna jugadora que teníamos en el club, que era una muy buena jugadora, que llegó a jugar en plata, y esta jugadora prácticamente lo único que comía era pizzas congeladas, o sea, era lo único que consumía, lo único. Y dices, hostia, es que al final es muy difícil, es prácticamente imposible. Y yo creo que mucha de la parte viene de que aquí en España seguimos sin tener una cultura del trabajo de pesas buena. O sea, en la base seguimos creyendo que no se puede trabajar con pesas porque no crecemos. El otro día vi un artículo que compartió Francis Iguacel, que en Estados Unidos, en el colegio o en los institutos, ya se empezaba a trabajar con pesas en las clases de educación física y ya les enseñaban a cómo ejercitar el trabajo de pesas, ¿no? Yo creo que al final aquí, pues bueno, los trabajos de educación física que hay en los colegios y los institutos, evidentemente todos condicionados por los medios que se tienen, por el tiempo que se tiene. Tenemos problemas en la señal de Nacho. Carlos, ¿algo que añadir al tema a colación del tema de las pesas en la base? Sí, bueno, yo creo que este tema es cierto que es un tema recurrente y es un tema sobre el que tenemos que avanzar, lógicamente, pero bueno, no sé, yo tengo la sensación de que algo hemos progresado un poquito sí que se empieza a abrir camino y empezamos a ver jugadores jóvenes que empiezan a trabajar físicamente. Es verdad que hay mucho recorrido por delante, pero también es cierto que el camino que llevamos es corto, ¿no? Entonces hay que ser pacientes, hay que, sobre todo, seguir insistiendo los que nos dedicamos a ello, en concienciar a todo, ¿no? A todo el entorno, a padres, a jugadores, a técnicos, que muchas veces también son los primeros que tienen miedo, tienen reticencias a este jugador infantil en el gimnasio, este jugador cadete. Por supuesto, hay mucha evidencia científica que nos sostiene que los jugadores deben entrenar deben prepararse para luego la pista. De hecho, la pista es mucho más peligrosa si no haces el trabajo en el gimnasio que si lo haces. Entonces, bueno, hay que seguir concienciando. Yo creo que hemos empezado y hay que continuar. Y esto, cuando pasen 10, 15 años, seguro que estamos mucho mejor. Y sobre todo el cómo y el cuándo, ¿no? Que eso también son esos dos tiempos, Nacho Torrescusa, importantes hablando del tema pesas, ¿no? Sí, al final ese miedo a las pesas sigue existiendo. Yo no sé si es más tabús o falsos mitos que se han prolongado en el tiempo, o también es una parte de desconocimiento que también puede ser. Y el cuándo es muchas veces cuanto más pronto mejor. Es decir, en muchas culturas, por ejemplo, los nórdicos tienen muy claro que a los 12, 13 años ya es muy buen momento para empezar el trabajo de fuerza orientado, porque además son etapas muy sensibles en las que si asimilas ciertos movimientos, la cantidad de tiempo que ganas es brutal y tiene unas transferencias enormes para al resto de trabajos. Otra reflexión además que a mí me gustaría hacer es que tenemos que ser también... ponemos el foco muchas veces en
chicos y chicas cuando llegan a infantiles y cadetes. Y a mí hay otra reflexión que me parece muy importante, y yo ahora estoy en un cole, por ejemplo, trabajando también, y lo ves, que con el tema de COVID encima se ha exagerado, y es el tema de ese deporte no reglado y ese juego no reglado que antes era enorme en los chicos y chicas, es decir, jugar a la rayuela, por ejemplo, jugar en el parque, lanzarnos por ahí, pilla-pilla. O sea, el pilla-pilla es un trabajo de el 1 contra 1 y la finta es espectacular. Entonces, si tenemos chavales que de los 6 a los 7, 8, 9, 10 años han jugado 2 o 3 horas por la tarde en los parques, la prevención ese es el mejor preventivo seguro, porque además es una etapa en la que los estímulos pueden ser enormes y el riesgo lesional es bajísimo. Además, un chaval, para que tenga una lesión es súper raro, ¿no? A los 7 años. De hecho, la lesión más típica en niños es una rotura de un hueso, porque sí que es cierto que es la parte que está menos hecha, ¿no? Pero lo demás, esos pilla-pillas, ese caerse, ese jugar al fútbol con 4 balones en el mismo recreo, todo eso ahora mismo se ha perdido, porque está prohibido el deporte de ese tipo en los recreos, por ejemplo, y eso también creo que es algo importante de reflexionar. Y luego que creo que hay un problema en la sociedad de que se dicen, los chicos ahora solo quieren hacer videojuegos, por ejemplo, y cuando pasáis por las ciudades y los pueblos, plaza, está prohibido jugar al balón. Se castigará bajo multa a las personas. Es que estamos quitando los espacios a los chicos para que disfruten, y se van a lo que no queremos que se vayan, a esos videojuegos, esas tablets. Entonces, las generaciones anteriores a nosotros, las nacidas en los 60, 70, 80 y parte de los 90, tenían ese juego por las tardes súper establecido, no reglado, de voy a jugar, no te conozco en el parque, me pongo a jugar contigo, y una cantidad de estímulos brutales, y ahora eso se ha perdido. Que eso también, leyendo Bielsa el otro día, por ejemplo, hablaba de eso, de la pérdida de creatividad. De decir, es que para poder desarrollar la creatividad, y en esto hablamos también, pues eso, de que ya parece que todo es muy táctico en muchos deportes y se ha perdido esa fantasía. Para desarrollar esa creatividad necesitas un espacio en donde te puedas expresar y repetirlo muchas veces. Y ahora eso no lo hay, y no se les deja, porque aparte además se les infla extraescolares de una manera brutal, entonces no tienen tiempo para jugar. Desde los 6 años haciendo piano, inglés y un deporte, y es como muy difícil. La verdad, entonces esa reflexión creo que también es importante. Importante, seguro. Yo quería precisar que antes, que me he quedado ahí un poco a medias, que mi conexión no es la mejor. Yo quería precisar un poco lo que ha dicho Carlos, que no he podido acabarlo, ¿no? Sí que creo que se está mejorando y que el jugador hoy en día cada vez tiene más concienciado la importancia del trabajo físico y lo demanda él de manera individual incluso, pero que sí que creo que sigue habiendo en el entorno del jugador, padres, familia, amigos, un problema de aceptar la tolerancia a la frustración, ¿no? Lo necesitamos todo de manera inmediata. O sea, yo me pongo a hacer pesas y necesito ver una mejora mañana o pasado mañana, y eso lo podemos trasladar a la pista. Yo llego al primer equipo de mi club y necesito tener minutos mañana o pasado mañana, y si no tengo el número de minutos que yo creo que necesito tener, me voy de aquí porque esto no me dan lo que yo merezco y demás. Y creo que al final, ayer me puse a ver, porque estando en la situación en la que estamos, desgraciadamente tengo mucho tiempo libre, ayer me puse a ver un documental sobre Ricardinho del Plus, y dijo una frase que se me quedó marcada. Él, al margen de que llegó tardísimo al fútbol sala y al fútbol en general, él ficha por Benfica, y en la primera o segunda temporada que está allí en Benfica jugaba poco o prácticamente nada. Entonces llega un momento que se sienta con el presidente y con el director deportivo y le dice, mira, yo me quiero ir porque no juego, necesito que me cedáis a otro equipo donde yo pueda jugar, donde yo tal. Y que el director deportivo le dijo, mira, por mí no hay problema. Si te quieres marchar, yo no tengo ningún problema. Ahora, sería el peor error de tu vida. Aquí estás entrenando con los mejores, estás compitiendo para ganarle el sitio a los mejores, tu competencia día a día va a ser mejor que en cualquier otro sitio y tu nivel de autoexigencia va a ser tremendo. Y él mismo decía, y si yo hubiera cogido el camino fácil y me hubiera marchado de allí a un sitio en el que yo hubiera sido, él lo dijo así, el puto amo, pues seguramente mi proceso de mejora se hubiera ralentizado muchísimo, ¿no? Y muchas veces lo tenemos pensado al revés y al contrario, y con esto me refiero ya un poco enlazándolo con el trabajo de pesas.
a que el entorno mismo enseguida nos está premiando, nos está diciendo que somos los mejores, que necesitamos tal, y muchas veces obviamos ese proceso de frustración en el trabajo del proceso de entrenamiento, de mejora. Como en todo proceso de entrenamiento y de mejora va a haber muchas cosas que no se te den bien o que no sepas hacer, que vas a hacer mal y que te va a producir frustración, ¿no? Pero eso va a ser, pues, a la vez edificante y bueno, pues te va a servir para fortalecerte y para mejorar. Buscando una parte de la ecuación quizás que nos quedaba, hablamos un poquito de esa preparación mental o esa parte psicológica del jugador al llegar a la élite, si realmente a veces dudamos si está preparado o ha sido entrenado para dar ese salto, que a veces obviamos que tiene que ser natural y realmente también tiene unos pasos importantes que seguir en esa formación, ¿no, Carlos? Bueno, es un tema complicado. Bueno, yo aquí apuntaría dos cosas a lo que tú comentas. Lo primero es, si alguien tiene la receta para saber en qué momento un jugador tiene que dar el salto a la máxima, nos llame y nos lo diga, porque creo que esto nadie lo sabe, porque cada jugador es distinto. Entonces, hay jugadores que podemos pensar que están preparados para dar ese salto a una división de honor plata, a una liga Sobal, en el nivel actual en el que estamos ahora, que no es el nivel de hace 15 años, y a lo mejor luego realmente no lo están, ¿no? Entonces, ahí habría que valorar cada caso de manera individual. Yo creo que no hay una fórmula, no hay una receta para saber eso, ¿no? Y en relación a la parte mental, eso por un lado, esa reflexión que yo creo que nadie tiene el secreto, nadie tiene una regla perfecta para saber cuándo los jugadores tienen que subir o dar ese salto. Yo creo que tiene que ser progresivo y en segundo lugar, yo creo que en Europa, por ejemplo, y en España, tenemos la tendencia muy arraigada a especializar muy rápido al jugador en los deportes, ¿no? Y eso ya se está viendo que hay bastante evidencia y hay líneas de investigación que van por ahí en la cuestión mental, genera pues agotamiento, lo que los psicólogos llaman burnout, ¿no? Agotamiento, porque es un niño que lleva jugando al mismo deporte desde los 8 años, que lleva compitiendo seguramente a nivel de club, selección territorial, si es de los buenos, desde infantiles, durante toda la etapa formativa, que llega al primer equipo, que tiene unas exigencias muy elevadas y que a lo mejor su deporte ya ha pasado a incluso resultarle una obligación, no un disfrute, ¿no? Y en eso la escuela americana, canadiense, hay otros países que quizá lo orientan de una manera distinta, no sé si mejor o peor, pero distinto, con una especialización más tardía. Un modelo multideportivo hasta los 15, 16 años, en el que se practican distintos deportes y luego me especializo a los 15, 16 años. Hay muchísimos deportistas que han tenido enormes resultados gracias a este modelo. De hecho, hace poco estuve viendo que tuvisteis aquí a Viran. Viran podría ser un poco el ejemplo de esto, ¿no? Viran empieza a jugar al balonmano de manera más tardía, creo que es en cadete, 15, 16 años, aparece y empieza a jugar al balonmano. Pues a lo mejor eso le ayudó, no lo sabremos, ¿no? Es hipotetizar. Pero igual hay que plantearse otros modelos para que los jugadores no lleguen arriba tan quemados, ¿no? Porque sí que, por ejemplo, nosotros en el club tenemos la sensación a veces de que pues, tenemos generaciones muy buenas de jugadores que llegan al primer equipo ya muy cansados o mentalmente un poco agotados de la exigencia de entrenar, competir y, bueno, habría que darle una vuelta a estos modelos. No sé cómo lo ves tú, Nacho. Sí, yo creo, bueno, respondiendo al tema psicológico, si en preparación física en España hemos avanzado algo y creo que hay mimbres para ir poco a poco y parece que hay más conocimiento, probablemente en preparación psicológica estemos en pañales. O sea, la formación o la importancia que se le da a la preparación física a la preparación psicológica es muy baja. Los especialistas psicólogos que trabajen en equipos serán muy pocos y serán de alto rendimiento. Y ahora mismo todo el peso recae sobre los entrenadores, como pasa casi siempre. O sea, igual que el entrenador le toca ser fisio, utillero, psicólogo, padre, todo a la vez, esa parte de preparación psicológica ahora mismo recae completamente en el entrenador y muchas veces los que mejor lo hacen son entrenadores con más años de experiencia, gracias a esa experiencia y porque muchas veces se forman ellos. Porque leen sus libros de gestión psicológica, gestión de grupo ellos, porque tratan de formarse, hacen sus cursos.
pero esa importancia a lo psicológico se le da muy poco y cae solo sobre el entrenador. Yo, de hecho, de publicaciones y elementos que se estén trabajando ahora mismo en el balonmano de base, he visto cosas en los entrenadores de porteros, que sí que parece que están dando esos pasos, porque además la especificidad del puesto de portero es así, requiere de esos momentos que tienen de soledad, de autoexigencia ellos mismos, y sí que parece que en el tema del puesto del portero, la gente que se especializa en ello está dando pasos importantes en este aspecto de la preparación psicológica. Lo que hablaba además Carlos del tema de la escolarización temprana y ese burnout que se da en los chavales que entrenan tanto antes, cuando estábamos hablando de esta charla, estaba mirando una revisión sistemática de que es enorme ese burnout que se produce cuando un chico solo realiza un deporte desde que es muy pequeño. Y además, como has puesto muy bien, Carlos, que eso cambia mucho cuando hace 2 o más disciplinas deportivas o que incluso lo complementa con otra artística. Eso es muy interesante. El planteamiento americano, por ejemplo, es una que sí que es cierto que está más orientado al alto rendimiento. Un detalle aquí, por cierto, además, el tema de la especialización temprana aumenta hasta 10 veces más el riesgo lesional en jugadores profesionales. Ha visto jugadores de NBA que se lesionan 10 veces menos si cuando llegaron al instituto o a la universidad hacían 2 deportes. Por ejemplo, LeBron James, que hacía baloncesto y fútbol americano, su índice lesional es menor. ¿Por qué? No se sabe. Porque tiene transferencia positiva, porque es capaz de moverse en muchos medios, porque los estímulos son muy grandes. Y en cuanto a modelos deportivos de país, por ejemplo, me parece muy interesante el noruego, en el que hay varios artículos que ya han salido, aparte es un modelo educativo que está muy bien. Tienen prohibida, por ejemplo, la competición nacional hasta los 12 años. O sea, se prohíbe a los chicos competir y que solo sea disfrute. Se les promueve que prueben varios deportes y los centros de alto rendimiento son muy exigentes en cuanto a que el chaval esté a gusto, se le hacen exámenes psicológicos, tiene que haber recomendaciones y están sacando deportistas de muchas disciplinas deportivas, aparte del balonmano, que es como el deporte donde siempre he sacado cosas, gracias a ese modelo deportivo con un número de habitantes muy, muy bajo. Entonces, es muy interesante. Ese modelo yo lo recomiendo, echarle un ojo, porque hay cosas que creo que se podrían trasladar aquí y tiene cosas muy buenas. Yo con esto, Nacho, coincido contigo en lo que has comentado de las lesiones. Al final, si un deportista está practicando la misma disciplina deportiva durante 10 años, de manera muy prematura, de manera muy joven, va a empezar a tener lesiones por sobreuso en determinadas estructuras. Por ejemplo, el balonmano, todos estamos cansados, aburridos de ver cómo los hombros se lesionan. Muchas veces en acciones, o sea, sin un agarrón, sin una acción que dices, joder, pues aquí igual es posible que aparezca la lesión. No, se lesionan simplemente por repetición de gesto. Entonces, si hay un niño que viene desde alevines lanzando pues 3-4 días por semana durante hora y media, obviamente ese niño tiene muchas más probabilidades de acumular lesiones por sobreuso en el hombro que un niño que ha hecho balonmano, que ha hecho fútbol, que ha hecho baloncesto o que ha hecho deportes individuales, que ha hecho una base de atletismo o una base de natación, deportes diferentes, ¿no? Entonces, al final, esas descompensaciones, como hablábamos de la carga específica, empiezan desde que los niños son muy, muy, muy pequeños. Y, de hecho, estamos viendo cada vez en niños más pequeños esas lesiones que antes eran típicas de jugadores veteranos, porque llevaban muchos años practicando una modalidad deportiva. Y ahora te encuentras a jugadores muy jovencitos que ya las tienen. Y pues igual con un enfoque distinto podríamos evitar este tipo de lesiones. No lo sé, son hipótesis, pero desde luego que a veces pienso que deberíamos darle una vuelta a este enfoque. No solo por lo psicológico, sino por la relación con las lesiones. Vamos acabando, Nacho Moyano. Bueno, yo creo que, joder, han soltado varios temas muy interesantes, ¿no? Sobre todo el tema que ha lanzado Carlos del burnout. Yo no creo que sea tanto un tema de que quizás ahora se queme más que antes, porque yo creo que antes, si hablas con jugadores muy veteranos, prácticamente todos o la gran mayoría compartían un poco el modus operandi de lo de ahora, ¿no? Entrenaban bastante con equipos superiores, equipos de, o sea, selecciones territoriales, selecciones nacionales durante el verano, con lo cual yo creo que la carga a la que se les sometía era muy similar o muy parecida, pero sí que creo que hoy en día los niños o los jugadores de base son distintos, o sea, tienen otros estímulos distintos, quizás se quemen antes haciendo las mismas cosas que se hacían antes,
no lo sé, tampoco soy un especialista, pero yo sí que creo que, bueno, además por suerte en el vestuario pues tengo jugadores de diferentes edades y prácticamente nos da para hacer una tesis porque tenemos desde 45 hasta 16. Entonces, sí que es verdad que hablas con ellos y les preguntas un poco y ellos sí que te cuentan que realmente ellos entrenaban eso mismo o más y de peores maneras, incluso haciendo, bueno, pues en muchos de los casos, pues burradas desde el punto de vista de la preparación física que vosotros conoceréis mucho más que yo. Y bueno, pues quizás las lesiones eran mucho menores o no existía todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, no lo sé, a mí se me plantean muchas dudas. Creo que es un tema muy interesante que daría prácticamente para otra tertulia. Bueno, chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más. Agradecer que compartáis con nosotros. Para nosotros es un placer que compartáis vuestras experiencias y compartáis todo lo que sabéis sobre este mundo. E indudablemente, si le digo a la gente que también un buen foco de formación pues son las redes sociales de estos tres fenómenos que también están con nosotros en pantalla. Estaremos muy pendientes de vosotros, de lo que queda de temporada. Os deseamos a todos, en vuestros equipos, por supuesto, la mejor de las temporadas y muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Gracias por la invitación. La verdad, tertulia espectacular. Estaríamos toda la noche con esta gente. Damos paso a unos breves minutos de publicidad, cogemos aire y volvemos en... Pues bueno, la verdad es que me pasaría, creo que todo el programa escuchando la tertulia, me uniría. Me ha encantado, Nacho, es que estuve ahí pegadita, no me perdí ni una de todo lo que nos contaron, ni una palabra me perdí de la verdad que ha sido maravilloso, María. La verdad que tener gente tan competente y estar con nosotros y poder enseñarnos un poquito más de la base a todos los que nos gustó un poquito más la base, espectacular. Coger un poco de aire y ir un poquito con el plato fuerte. Pues sí. Es verdad, todos nos quedaríamos escuchando más a nuestros tertulianos y escuchando más sobre un tema tan interesante, pero bueno, a mí también me apetece hablar con Borja, conocerlo un poquito más y que todo el balonmano gallego lo conozca un poquito más. Y como dicen que los hechos nos cuentan más que las propias palabras, pues yo solo puedo decir que dentro vídeo.
shot. The bass guitarist wants a lot of pot. The chick committed suicide. Brandon O'Dean died. What the hell is going on? Crew is dream reality. Chasing cloud, nothing's free. Longing for you supreme. Still ain't hard to see. Fragile life, shattered dreams. Chasing cloud, nothing's free. Longing for you supreme. Still ain't hard to see. Fragile life, shattered dreams. Impresionante, impresionante el vídeo. Vaya brazo de un pedazo de jugador gallego increíble, María? Como yo decía, los hechos pues ya nos hablan más que las propias palabras, Nacho. La verdad no hemos encontrado otras acciones que no fueran las buenas. Hemos intentado bajar vídeos, todas son buenas. Entonces, Pues sí, haciendo un repaso, la verdad que impresionante. Si ya nos gustaba, ahora nos gusta más. correcto. Así que nada, vamos ya a conocer a Borja, ¿no? Vamos a dar paso a nuestra entrevista, porque hoy ponemos de vuelta y media a Borja Méndez. Pues vamos al plato fuerte de este programa. Lo decíamos al principio, tenemos un jugador diferente, un jugador que es todo corazón, una calidad, como veíamos en los highlights, increíble, del cual a nivel personal se me vienen un montón de recuerdos y experiencias a la cabeza. Internacional por España y un fijo de nuestras selecciones gallegas. Ya recibimos en el canal de la Federación Gallega de Balonmano a Borja Méndez. Borja, boas noites. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esa es la pregunta de la nueva normalidad, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, ahora mejor, como me pones, macho, pues hasta parezco bueno y todo. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es enviarte el vídeo de los highlights por si los quieres tener. Sí. Así con ese vídeo me ficha cualquiera, macho. Tú ya pensabas que nos olvidábamos de ti en este programa, ¿eh? Ya pensabas que nos olvidábamos, ¿eh? De que andabas también por los mundos, ¿eh? Que el otro día había Tomás por aquí, le eché un ojo, que también es un amiguete, y ya dije, este ya cualquier día me va a pegar un WhatsApp. Bueno, Borja, te queremos dar las gracias, sin duda, por estar con nosotros, por supuesto, en tu casa, que es la Federación Gallega de Balonmano, y principalmente esperemos que te guste, ¿vale? Gracias a vosotros. Para empezar, queríamos que nos dijeras cómo empiezas a jugar a balonmano, Borja, y qué recuerdas de tus principios en Lavadores. Bueno, pues yo empiezo a jugar a balonmano un poco, pues mi padre siempre estuvo vinculado al deporte, y él jugaba fútbol y siempre le gustó mucho pues todos los deportes y pues como todos empecé un poco en el fútbol, ¿no? Pero pronto ya él siempre me cuenta que aunque era muy pequeño ya no me gustaba, no llegaba muy contento a casa, él que me conocía, aunque decía que sí, pues me veía que no me acababan de gustar y un poco por casualidad unos compañeros de clase fueron a probar balonmano allá a las pistas de Balaídos, que era típico que empezaran allí los niños. Y pues fui allá a probar y ya mi padre me dijo que el primer día ya estaba encantado, que me gustaba muchísimo y ya que me iba a apuntar. Y ahí empecé pues en Lavadores, ya cuando el año siguiente.
Y seguro, como este programa también va de sorpresas, y seguro que el que sí te vio maneras, ¿no? Y en tus inicios, como va de sorpresas, tenemos aquí una sorpresa ya para empezar en el programa y ya vamos a dar entrada a tu primer entrenador, Chiqui Castro. Chiqui, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, primer entrenador, Madre mía. no. A lo mejor el segundo, así, porque en aquella época de Mini, pues no sé si Mario Alonso o alguno así, pues te podría Sí, estar en ordenando ahí en Mini. Balaidos. Bueno, es que en Mini estaban muchos ahí. Tú también andabas por ahí, tu hermano. Yo creo que ahí, pero como entrenador sí que fuiste el primero, yo creo. Bueno, he de decir que pensé que me confundía, que vi la foto de Lana y Tasuna, pensé que era Alex Dusevay, el que estaba ahí, dije, ya se confundieron, me llamaron a mí. Porque ahí sí que se parece muchísimo. Chiqui, ¿cómo era ese Borja? Si realmente apuntaba maneras, realmente que tú cambiaras para el femenino tiene que ver con que entrenaste una vez a este tío y preferiste abandonar. ¿Cuál fue la...? Pues la verdad que es que yo recuerdo sobre todo pues la etapa de cuando era Benjamín, porque es que mini balonmano pues tenían un buen grupo en el cual abusaban cuando eran benjamines y se les quedaba pequeña la pista y fueron a jugar, a competir con los alevines. Y la verdad que llevábamos palizas, pero es decir que de aquel grupo, pues Borja lo bueno que tenía era, veíamos ese chaval que, bueno, que si corrías tú mejor que yo, ¿no? Me gustaba mucho correr, pero tenía una técnica y una visión de juego, la verdad, increíble. Le mandabas lanzar y yo qué sé, un lanzamiento de cadera y a la primera no le salía, pero a la segunda era en plan, ostras, acabas de ver lo que hizo, ¿no? Y la verdad que sí, que en ciertas cosas lo fácil que lo asimilaba todo lo que le mandaba sí que destacaba muchísimo. Borja, algo tendrás que decir de esas palabras. ¿Certificar esas palabras o algo tendrás que decir? Bueno, muchos recuerdos me trae, la verdad, cuando empezamos ahí con Chiqui, como él dijo, cuando empezamos, que éramos pues un grupo que como que subió de categoría y creo que no ganamos ni un partido. O sea, recibíamos palizas por todos lados, pero bueno, siempre recuerdo esa etapa con mucha alegría, ¿no? Aunque perdiéramos, aunque ganáramos, la verdad que cada entrenamiento lo pasábamos bien y no solo con Chiqui, todos los segundos que tuvo durante todas esas épocas que fueron cambiando, la verdad que lo pasábamos muy bien, jugadores. Perdona que te interrumpa, Nacho, que tiene que ver incluso con lo antes que hablabas de la formación y era por eso lo que hablábamos de aquella época, que igual aprender no aprendíamos mucho, no ganábamos un partido, ¿no? Pero era un equipo muy joven y nosotros lo que hacíamos era, le poníamos unos objetivos distintos a lo que era el resultado, porque nosotros veías el resultado, igual perdíamos 9-2 o 10-2 o cosas así. Entonces nuestros objetivos era, bueno, a ver, tenemos que tratar de robar más balones que ellos en base a lo que trabajásemos esa semana. Y me acuerdo una anécdota del último partido que jugamos contra el Otavio, que ellos, si nos ganaban, eran campeones de liga, es decir, lo tenían facilísimo. Y nosotros su objetivo era que no nos podían marcar, al menos en un cuarto, 5 goles y tratar de marcar nosotros 2. En los 3 primeros cuartos nos metieron palizas. Íbamos 4-1 y Borja, faltando 30 segundos, es que me acuerdo perfectamente, una finta al fuerte, lance y 4-2. Bajan celebrándolo, ya como si hubiésemos ganado el partido. Y defendimos los últimos 20 segundos, Nacho, que aún me acuerdo yo de cómo estábamos defendiendo esa defensa. Acaba el partido y los del Otavio se fueron a celebrarlo, pero nosotros acabamos celebrando más que ellos el haber ganado ese reto. Y claro, los del Otavio estaban todos asustados, en plan, si ganamos nosotros la liga, ¿qué están celebrando si además perdieron y tal? Buscábamos otras cosas distintas en base a lo que hablábamos antes, a la competición, buscábamos pues más temas de aprendizaje y cosas así. Y yo creo que es una de las... Yo si algo recuerdo de aquella época era que lo pasábamos genial, la verdad. Mira, que hay un poquito esa anécdota. Está bien, pero nos tienes que decir esa satisfacción personal que tienes como entrenador cuando empezaste con él de ver ahora a este pedazo de jugador en nuestra liga Sacira Sobal. Cuéntanos, ¿cuál es esa? Tendrá una satisfacción enorme, ¿no? Sí, hombre, a ver, evidentemente pues ver jugadores que salen, y el caso de él, que es uno de los, no el que más, porque bueno, está ahí en Chica Santía, pero sí es cierto que llegando a ese nivel para los entrenadores, para cualquiera de nosotros, seguro, tanto yo como Vito, como Borja, como Juan,
cualquiera de los que lo hayan tenido, claro que es un orgullo para nosotros verlo ahí. Y cada día que marca un gol, pues nosotros nos metemos con él para que no se suba ahí a la nube. Le ponéis ya ese vídeo, pues yo te mandaría un vídeo botándose un pie, pero bueno. También los hay, también los hay. Sí, también los hay. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Cuando fiche por el PSG o el Kiel, el vídeo me lo mandas y le volvemos a hacer la entrevista y volvemos a ponerle. Ahí hacemos en vez de los highlights lo contrario. Bueno, muchísimas gracias por la sorpresa, Chiqui. Nada, Siempre dispuesto y predispuesto a ayudarnos en este programa. Lo agradecemos mucho, ya lo sabes. Un placer, la verdad. Muchas gracias. Gracias. Nada, a vosotros, chao. Hasta luego. Bueno, y seguimos continuando con la entrevista. Después de Lavadores pasas a la Academia Octavio, pues donde te sigues formando como jugador y das el paso a senior, ¿no? ¿Qué te lleva a irte de Lavadores? Bueno, yo creo que empecé a jugar ya en Primera Nacional de Lavadores, que de aquellas, pues aquella Primera Nacional también jugando en grupos fuera, pues era una Primera Nacional potente, jugando contra equipos como Zamora, que años después jugó en Asobal, como el equipo B de Mar. Y ya llevaba 4 años ahí pues jugando y haciéndolo bien y llegó pues teníamos siempre pues la idea de intentar pues ir a más, ¿no? Pues no sé si en aquellas no pensaba ni en ser profesional ni nada, pero bueno, jugar en nuevas categorías, ver hasta dónde podía llegar y pues llega la llamada de Pedros de Jabato que iba a coger el equipo de Academia Octavio, que iba a renovar un poco el tema con jugadores jóvenes. Y al final, pues todos los jugadores jóvenes que fuimos para allí, pues eran de mi generación o de una más o cercanos, los conocía y me pareció una buena opción para seguir creciendo y además en Vigo también, o sea que era una opción perfecta. Y bueno, alguien que nos pueda hablar un poquito más de tu época en Octavio, que también estuvo presente en otras de tus etapas como jugador, ha querido estar aquí hoy con nosotros, así que ya vamos a dar entrada a Yoria, portero de aquel Academia Octavio. Vamos a ver si se conecta con nosotros. Ahí tenemos su vídeo. Hola a todos, soy Jorge García Lloria, portero de la Canor Novas Valinox. Y bueno, una pena que no pueda estar ahí con vosotros. Me pidieron que hiciese un vídeo para saludar a Borja. ¿Qué tal, Borja? Borja y yo, bueno, compartimos vestuario 4 temporadas, 2 en la Academia Octavio y 2 en el Teucro, y la verdad que, bueno, guardo muy buenos recuerdos de esa época que jugamos juntos. Creo que conseguimos cosas bonitas y, bueno, otras cosas no tan bonitas y, sobre todo, que pasamos muy buenos momentos, que esto es lo mejor que nos deja el balonmano. Y, bueno, también guardo un grandísimo recuerdo de su familia, que bueno, siempre me ha tratado fenomenal y eso, les aprecio un montón y desde aquí también aprovecho para saludarlos. Y bueno, creo que Borja está siguiendo deportivamente una progresión muy buena, creo que se está considerando como un central de garantías en Asobal y bueno, esperemos que le siga yendo así de bien y que sigamos disfrutando de su juego. Y bueno, me pidieron que contara alguna anécdota y la verdad que se me ocurren muchas, la verdad, porque pasamos momentos muy divertidos y nos llevamos muy bien, pero bueno, voy a dejar que Borja cuente alguna de las vueltas en los viajes en el Teucro, que seguro que os entretiene mucho. Y nada, por mi parte nada más, felicitaros por la labor que hacéis en la federación con estos programas y estas entrevistas y nada, un saludo fuerte y un abrazo. Pues nada, ahí tenemos compañeros que han querido estar hoy aquí contigo. No puede estar en directo porque está entrenando, pero bueno, te ha querido mandar un mensaje, Borja. Sí, ya lo he visto. Bueno, yo haría 4 años, al final jugué con él, entre Octavio y Teucro. Como dice él, pues vivimos cosas bonitas y no tan bonitas porque vivimos en poco tiempo un descenso de la B y un ascenso al año siguiente en otro club. Y la verdad que, bueno, guardo un buen recuerdo de él. Como él dice también, pues tiene amistad con mi familia, con mi padre, mi madre. Y la verdad que guardo un muy buen recuerdo de todos los momentos esos. Borja, en base representaste a la selección gallega en los CESA, doy fe de ello. Una experiencia única donde realmente tus rivales al final se convierten en compañeros, en amigos.
también doy fe que sois muy amigos y sois un muy buen equipo. Cuéntanos cómo se vive esa experiencia desde dentro, Borja. Bueno, pues la selección gallega o española pues son momentos, somos muy divertidos, son semanas que al final pasas juntos en la gallega pues todos los domingos entrenando y vas desde pequeño, siempre hay cambios, pero al final el grupo es prácticamente el mismo y acabas pues haciéndote amigo de gente contra la que compites, pues, al final, pues en mi generación hemos crecido muchos y muchos estamos en la Liga Sobal o fuera y la verdad que siempre que nos encontramos por las pistas, pues siempre recordamos alguna anécdota, siempre estamos charlando. La verdad que son amistades que te quedan del balonmano. Pues tenemos otra sorpresa para ti. Tenemos a una persona también muy cercana a ti, una persona que no le marcabas uno, que es y sigue siendo un porterazo. Entonces ya vamos a dar entrada en pantalla a Jesús Veiga. Jesús. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Borja? ¿Qué pasa? Te das cuenta, tío, que hasta soy segundo de Lloria en una entrevista, ¿eh? Es increíble. Lo tenías preparado, ¿eh? La verdad que formábamos entre todos un gran grupo, pero decirnos cuál fue el mejor recuerdo que tenéis vivido juntos, ¿no? Por ejemplo, en las selecciones, por ejemplo. Borja. El mejor. Son muchos años. Yo creo que infantiles, cuando al final es la primera vez que vas al campeonato, ¿no? Y no sabes muy bien cómo medirte, ¿no? Hay favoritos, hay tal, pero como nunca has competido, no sabes muy bien. Y nosotros perdimos partidos en grupos y parecía como que nos íbamos a ir ya al grupo abajo y teníamos que ganarle a Asturias de 8, de 9. O sea, era un Asturias con Iván, que me acuerdo que era uno de los mejores jugadores de España en aquel momento. Y me acuerdo que todo el mundo era como, ¡buah, esta generación, nada, no sé qué, tal! Y al final acabamos ganando de 10 ese partido, defendiendo 3-3, haciendo locuras y ese campeonato fuimos creciendo y acabamos siendo subcampeones de España al final, ganando al favorito en semifinales. Y yo creo que ese momento, la verdad, que ese primer campeonato tengo un muy buen recuerdo. Jesús, ¿y tú, vivido con Borja, cuál es el mejor? Sí, está claro. Quizás el recuerdo, por ser un poco más reciente que eso, sea el de la primera medalla que conseguí yo con la selección gallega, que fue en Murcia 2012, si no me equivoco, que fue también una de las primeras ocasiones en la que coincidimos Borja y yo jugando juntos. Y bueno, al final también lo disfruté como compañero, pero lo sufrí como rival, como tú también decías. Entonces, un poco una relación aquí de amor-odio, pero bueno. Más amor que odio. Más amor, mucho más. Seguramente que tienes alguna anécdota, Jesús, con él. Estoy completamente seguro que tienes una anécdota. Muchísimas. Mira, sin ir más lejos, comentaba antes Chiqui algo de un partido alevín del Octavio contra Lavadores, que casi nos ganan. Ese año no nos ganaron, pero al año siguiente, disputándonos en infantiles la liga, sí que nos ganaron el último partido y sí que nos fastidiaron un sector. Y la anécdota es que habían preparado un entrenamiento y bueno, que la anécdota era que Borja siempre chutaba al mismo sitio. No cambiaba lanzamiento y aún así el cabrón la seguía metiendo, ¿sabes? Así que no había discutida ahí. Bueno, hay muchos más, obviamente, como comentaba Lloria también, al final al convivir en Plata, son muchos viajes, muchos kilómetros, muchas horas juntos, hay 1000 anécdotas que contar, unas que se pueden, otras que no se pueden, pero todas buenas y que suman a la relación tan bonita que tenemos de ello. Muchas horas en furgoneta, sí. por toda España. Mirad lo que pone producción. El McDonald's, por carreteras también. El McDonald's, mirad lo de producción. El McDonald's de Gijón. ¿Os acordáis de esa anécdota o no os acordáis de esa anécdota? Bueno, podría decir que sí. Creo que sí. Impresionante, de verdad. De verdad. Esas son las cosas que realmente te quedan, ¿no? Por lo que vale la pena, en realidad, ¿no? Algunos se preguntaban qué ibais a hacer al McDonald's y no a comer. No. Oye, os estáis riendo, pero es que yo no sé de qué va el tema, ¿eh? Yo creo que lo debéis contar. Es que decía Jesús que hay cosas que se pueden contar y otras no se pueden contar. Exactamente. Vamos, me voy a quedar con las ganas de saber la historia.
Bueno, Jesús, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Vamos a darle la posibilidad a Borja de despedirte, de mandarte Sí. un saludo grande, Borja. Bueno, ya sabe todo. Seguimos hablando mucho y siempre que voy a Vigo lo veo y aún nos vimos hace poco cuando pude ir a Vigo, vino a mi casa. O sea que bueno, ya sabe todo. Es un amigo para siempre y lo quiero mucho. Igualmente. Bueno, muchas gracias a todos por la oportunidad de estar hoy aquí. Dar un saludo también ante vosotros y nada, mucha suerte lo que le queda de liga y que siga lanzando ahí con el doble salto ese cruzado. Muchas Chao, chao. gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Pues lo digo todos los programas, pero es que qué bonito que de las elecciones o de las rivalidades nazcan amistades así. Es que nos confirma lo bonito que es nuestro balonmano, de verdad. Sí, la verdad que sí. Yo creo que es con lo que te quedas al final del balonmano, ¿no? Con todos los amigos y todas esas cosas. Pues vamos a seguir hablando un poquito más de tu trayectoria, ¿no? Como ya nos ibas adelantando, porque al final pues compartiste con Yoria y él nos lo decía, cambias de equipo, decides seguir quedándote en la tierriña, te vas a Pontevedra, la Sociedad Deportiva Teucro, una etapa corta pero intensa y muchos amigos, ¿no, Borja? Sí, pues como te dije, descendimos con la Academia Octavio, eso se fue un poco al garete, éramos un grupo joven y el primer año fue muy bien y el segundo año muy mal, y luego pues me llega la llamada de Quique para ir a Teucro y pues era un equipo de la B que acababa de descender a Sobal y que iban a hacer pues un equipazo, la verdad, para la B, gente joven, gente veterana y nos fuimos un poco ahí 5 jugadores creo de ese Octavio para el Teucro y bueno, como te digo, parecía que era un grupo para ascender y al final pues lo conseguimos. Pues mira, en el de vuelta media nos vinimos arriba y ya vamos a sorpresa por pregunta, porque Ya veo, ya. hoy va así la cosa. Así que para conocer pues un poquito más a Borja Méndez, hoy vamos a contar con uno de sus compañeros de esa época en la Sociedad Deportiva Teucro y damos ya entrada en De Vuelta Media a Juan Quintas. Hola, buenas. No, ¿Qué tal? buenas. No. Ahora sí. Ahora sí, ya estamos los tres calatrabas aquí. Ya está todo. Ya no necesita. El programa no Cierren necesita el programa más. ya. Esta parte censurarla. Joder, y aparte que a Borja aún vale, a María tampoco. Para Nacho lo veo aquí, está todos los días aquí metido. Quitármelo de aquí un poco. Por lo menos. Bueno, Juan, cuéntanos un poquito, ¿qué recuerdas de esa época en el Teucro con Borja? ¿Quieres que te cuente lo bueno o te cuento lo malo? Puedes hacernos ahí un resumillo ahí de Porque. Qué malo, todos qué malo. esos momentos. A ver, malo no voy a contar nada porque si no, como bueno. decía antes Nacho que iba a fichar en el Kilo en el PSG, no lo va a fichar en ningún lado. Entonces, mejor voy a contar solo bueno. Pero no, la verdad es que, bueno, lo que dijo él, Quique fue llamando a muchos jugadores del Octavio que habíamos descendido en esa época y hizo un equipo muy competitivo, joven y veterana, con muchísimo nivel. Y para mí, estar con gente como con Borja, que había coincidido en las selecciones juvenil y más en el Octavio, o sea, para mí, ¿qué más quería? Iba con amigos y aparte iba a jugar con gente que no había jugado, pero que le había jugado desde más pequeño. O sea que eso para mí era un privilegio, la verdad. Y bueno, para que lo conozcamos un poquito más, pues los que no tuvimos la ocasión, ¿no?, de tener un trato estrecho con él, ¿cómo es Borja como compañero de vestuario? A ver. A ver qué dices, ¿eh? A ver, es un tío súper predispuesto siempre a entrenar, le encanta entrenar las pesas, es el primero siempre en llegar ahí, o sea, todo es el número uno en todo eso, o sea, no, a ver, la verdad es que en el vestuario es uno de los que hacen grupo, es uno de las personas que para tener un grupo bueno dentro del equipo tiene que estar él. Es que no necesitas a otra persona. Él sabes que te va a apoyar en lo bueno, en lo malo. Es el primero que cuando pasa algo, él está ahí. Cuando pasa algo bueno, él está ahí también. O sea, que yo es alguien que quiero siempre en mi equipo. Nos dice por ahí Javi Díaz, buen compañero de gym, ¿eh?
En verano Sí, estamos bueno, con Javi a veces en el claro. gimnasio. Estamos hablando de... Sí, Vale. aprendo mucho de Javi, le gusta mucho la parte Sí, sí. física. Sí, íbamos mucho al gimnasio por las mañanas, Borja y yo creo, al gimnasio de Navia, pero creo, estaba por allí Javi normalmente y creo que Borja duraba 5 minutos en el gimnasio, o 5 minutos y medio, no duraba mucho más. Pero yo no sé qué hacía Javi allí, no sé si trabajaba allí o en aquella época o estaba en la cafetería o algo, no sé. Hombre, después siempre, a ver, hay que tomar siempre un refrigerio después de las Ahora, pesas, es que eso, las proteínas, eso hombre, todo el mundo lo sabe. eso le faltó a los que hablaron antes, a los preparadores físicos, le faltó que eso era importante. Eso... Ahora que no te escucha nadie, ¿no? Que estaba en esa tertulia. Digo, Bueno, yo creo que, a ver, él lo vive todos los días, así que no pasa nada. Yo creo que él ya lo sabe, él ya sabe lo que Está hay. acostumbrado ya. Os quiere, está Joshua, el concejal del Ayuntamiento de Pontedeume, nos dice, esta gente está invitada ya al próximo All Star. Esto, a ver, ¿qué pasa? Estáis invitados ya al All Star de la Federación. Tenéis que ir. No sé si damos el nivel, porque yo estuve viendo el All-Star y estaba gente como Aaron Seoane por ahí haciendo unas cosas que yo no sé si llegó a ese nivel el chino, la verdad. Tanto espectáculo no podemos dar. No, ya, a ver, y yo a lo de Borja voy a quedar muy mal, aparte. Yo si queréis después unos pinchos allí o unas cervezas, sí que los pongo. Pero yo, lo de jugar, yo miro si queréis, yo no pasa nada, o aplaudo. ¿Puedo pitar? Mira, Nacho, no te hacía falta árbitros, Nacho. Ya tienes ahí un voluntario. Ay, Dios mío. Bueno, Juan, y de compañeros a rivales, ¿cómo es sufrir a Borja de rival ahora allí en Benidorm? A ver, sinceramente, te diría que mal, pero por una parte lo conozco, o sea, he compartido 4 años con él, me venía siempre a fintar en los entrenamientos, me venía siempre a tirar por encima de los entrenamientos, o sea, sé cuáles son sus puntos fuertes, entonces al final, quieras o no, algo siempre sacas, pero al final la calidad que tiene está ahí y algo siempre que te va a hacer. También es cierto que yo juego mucho con él mentalmente, porque ya le pico antes de los partidos y ya lo llamo y le digo, escúchame, Borja, tranquilo, que aquí ya sabes lo que hay y si no... Siempre está diciéndome, sé que me vas a tirar así, sé que me vas a hacer esto, sé que me vas a hacer lo otro. Él se cree que mentalmente tiene ahí algo, pero no consigue nada. Borja, no te voy a recordar los últimos partidos que, bueno, no debo decir, una chapa aquí, no sé qué, tal, no fintabas a nadie, pero bueno, no, o sea, el programa no trata de humillarte, trata de dejarte bien, entonces vamos. ¿Pero quién ganó? Eso es verdad. Bueno. Eso es verdad. Bueno, Juan, pues muchísimas gracias por compartir un ratito con nosotros, por acercarnos más a conocer a Borja, así que si os queréis despediros, vamos a dar ahí ese momentillo. Ese momento este ya lo veo más y sí, a mí me ve mucho, demasiado incluso, demasiado. Sí, pero bueno, ya nada, daros las gracias por estar aquí. La verdad es que, bueno, como ya dije, para mí es un placer estar con alguien como él. Para mí, yo se lo digo a él, es como un hermano pequeño y lo voy a llevar siempre conmigo, aunque lo odie seguramente en mucha parte de mi cuerpo, pero que, bueno, que le quiero mucho, que sé que le va a ir todo genial y que en 2 meses nos volvemos a ver aquí en el bar de abajo, así que mucho más no le voy a decir tampoco. Y que Benidorm empieza a ganar, es cierto. Sí, importante, Borja, ese dato es importante, Sí. No, llevamos ahí unos partidos, la verdad que una rachita bastante mala. A ver este sábado si podemos puntuar contra el Vidasoa. ¿Tú qué puedes? Muchísimas gracias. En Cangas están atentos, hombre, claro. Sí, no. En Cangas primero vamos a salir de aquí y luego ya vamos a ir poco a poco. Pero bueno, nada, muchísimas gracias a todos y nada, seguir así con el programa. Y Juan, saca la perra. Venga, saca la perra. No puedo, ya que me multa. Mira, me quedan 15 minutos. No, que estoy confinado.
Muchas Bueno, gracias, muchas Juan. gracias. Venga, Buenas chao. noches. Luego, Bueno, pues continuamos. Me lo estoy pasando genial. Buah, joder, traéis aquí a esta gentuza, macho. Y así, mal no lo podemos pasar. imposible. Está claro. Está claro. Y Borja, das el salto afuera de Galicia, un pasito cortito por Anaita. ¿Qué pasó allí? ¿Cuál fue la razón por qué echaras tan poco tiempo y el paso tuyo fuera un poco efímero por allí, ¿no? Bueno, muchas razones, ¿no? Yo creo que también me voy, pues decido irme a Naita, creo que es un club espectacular, la verdad que solo tengo buenas palabras, creo que es uno de los mejores clubes de España, sin duda, cómo funcionan las cosas allí. Y bueno, yo creo que en parte cosas pues mías o que no nos entendimos bien, con temas técnicos, pues al final yo acabo haciendo un año bastante pobre en la mayoría de ese tiempo y bueno, creo que me valió para madurar mucho. Al final es la primera experiencia fuera, te vas joven, vivir solo, lejos de casa y las cosas no cambian, ¿no? De jugar en un equipo gallego donde conoces a todo el mundo, donde estás en casa, cambian mucho y ese choque te lo llevas y creo que podía haber hecho las cosas mejor allí, pero aún así me llevo aunque las cosas deportivamente no fueron bien, me llevo un recuerdo, como te digo, también de amigos allí, la verdad que el grupo humano que había, increíble, cada vez que juego contra ellos, pues me encanta ir allí a Pamplona, a la catedral, darle un abrazo a todos y el grupo humano era increíble ahí. Bueno, por ser positivos, el paso aquel al final también te lleva a Benidorm, tu actual equipo, 3 temporadas, actualmente en la mitad de la tabla, categoría salvada. Os veo demasiado cómodos y acomodados, que lo sepas. ¿Cómo ves la élite de nuestro balonmano nacional desde dentro, Borja? Bueno, ¿cómo la veo? Pues creo que ahora muy igualada, ¿no? Cada vez más la tónica de igualdad en la Liga Sobal. Este año, pues sí que es verdad que igual algunos equipos se separaron un poco más, también el tema de haber 2 equipos más, tema COVID y todo, pero al final, quitando al Barcelona, que sabemos que juega en otra liga, pues el segundo puede perder contra el último y yo creo que esa zona media está muy igualada. Y más este año, pues ahora sí que se separa un poco, pero recuerdo que en febrero pues nosotros ganamos 2-3 partidos seguidos y estábamos a 3 puntos de puestos europeos y había del segundo al décimo nos separaban a todos pues 3-4 puntos. Bueno, Borja, y hablando de tu etapa en Benidorm, no podemos obviar ese momentazo que vivisteis como club, como equipo, esa Copa del Rey, esa semi contra Cuenca. Cuéntanos cómo vivisteis ese momento ahí en Benidorm. Pues fue increíble, la verdad. Yo creo que debe ser de los mejores y no el mejor recuerdo que tengo de conseguir algo, porque al final en España es un poco complicado eso de lograr algo, un objetivo así, digamos, pues puedes ir a Europa, porque al final la liga no la vas a ganar o la copa. Entonces ir a Europa pues es como el momento, digamos, el objetivo que se tiene que conseguir para estar arriba. Y la verdad que veníamos de una primera vuelta un poco mala y la segunda vuelta con lesiones, había dudas y el grupo supo sacar hasta llegar a esa Copa del Rey, que fue una experiencia increíble. Doble prórroga contra Cuenca, goles en el último segundo. O sea, fue un partido, como digo yo, de balonmano no fue, porque quedamos 20-20 creo, con 2 prórrogas, pero, pero de lucha y de emoción hasta el final. Además de vivir esa experiencia, Borja, con las selecciones gallegas, tuviste la oportunidad de llegar a la selección nacional, promesas, juveniles, junior. ¿Qué se siente cuando te llega esa gran oportunidad y qué recuerdas de esos momentos, Borja? Bueno, yo me queda un poco pena de esa selección porque al final fui siempre en todas las etapas promesas, que es más, pues eso, entrenamientos, ir a Soria, 40 tíos allí en verano entrenando y al final me quedó un poco pena eso, que solo fui a, digamos, de un torneo grande, digamos, a un mundial y como que me quedé un poco al margen ahí del grupo, ¿no?
Y además que el único mundial que fui fue el único que no ganamos medalla, o sea que fatal todo, ¿no? Soy el malo de esa generación, seguro. Pero Bueno, la nos verdad di- que, bueno, Dime, que dime la tú, verdad dime que tú. eso, que como hablábamos antes, pues lo que me queda son también amigos, ¿no? De todos los lados de España. Al final, pues tengo aquí a Josep Folqués y a Pepe Oliver, que toda la vida con ellos jugando en la selección y ahora los tengo en el club y ya pues los conoces al final desde infantiles, ¿no? Como en la selección gallega, llevas toda la vida compartiendo con ellos y tienes amigos pues en todos los equipos de España. Sí es cierto que nos dice en el chat David López que hay que comentar también tu trayectoria en el balonmano playa. ¿Nos podías contar algo también después de que te demos una sorpresa? Así te lo vas pensando, lo del balonmano Vale. playa. Mejor me lo pienso. Porque tenemos otra sorpresa para ti. Tenemos un vídeo de una persona que ha querido estar también presente y ha querido darte una sorpresa, una persona importante, y te ponemos el vídeo. Seguro que lo conocerás. Saludos amigos gallegos, saludos Borja. Y mandan aquí que te diga unas palabras. Pues hace tiempo que coincidimos. Borja pertenece a la generación 96-97, una de las más brillantes del balonmano español. Has sido ya, si no recuerdas, 3 veces internacional junior, creo, 20 juvenil y 9 promesas. Ya son números importantes en un jugador todavía jovencillo que tiene que decir muchas cosas el balonmano. En mi caso coincidimos, esta generación fuimos al europeo juvenil en Polonia, donde conseguimos la medalla de bronce. Ahí no estabas todavía, creo que estuviste en alguna preparación previa. Luego sí te llevamos al Mundial Juvenil a Rusia, a Ekaterimburgo, allá un viaje lejísimos. Quedamos cuartos del mundo. Esa generación era buena, la nuestra. Es la generación que más jugadores está aportando al equipo nacional. Gente de alto nivel en esta generación. No era fácil estar y tú lograste meterte ahí y sacar un campeonato del mundo importante para la progresión y para la formación como jugador. Recuerdo ahí Cauldi, Aleix Gómez, Joan Ledo, Dani Dusebae, Xavi Castro, Ander Torrico y Agus Casado en tu puesto, Jaime González, David Fernández, el zurdo, Antonio Bazán, el pivote, gente que está ya en la selección absoluta. Una generación clave en el presente y en el futuro del balonmano español. Tú siempre dudaste, aquella eras un chico bastante tímido, reservadillo, típico carácter un poco gallego, gente buena, quizá un poco falto de carácter en los partidos de la competición, pero no con una calidad increíble para hacer cosas fuera de lo normal, en pocos espacios y en poquito tiempo, era lo que nos aportabas. En ese Mundial de Rusia tengo buenos recuerdos, fue un año muy bonito, quedamos cuartos, coincidimos con la supergeneración de Francia, que siempre nos estropeaban la vida. Dick Amen, Fábregas, Enguesán, Melvin Richardson. Aquello era tremendo, aún así siempre nos costaba mucho ganarnos. Pero bueno, mis recuerdos tuyos siempre son de un buen chico, muy querido por el grupo, un poquito callado, introvertido, siempre con media sonrisa, que se ponía de aquella un poquito nervioso en los partidos. Pero ahí está, jugando en Asobal, ya 4 o 5 temporadas, ¿no? 3 últimas en Benidorm, haciéndolo muy bien, cada vez mejor y con muchas cosas, que es un placer saludarte, hablar contigo, cuando nos veremos enseguida, que nada, tenemos que ir allí a jugar y que a las buenas gente tienen que salirle siempre bien las cosas. Tú eres buena gente y seguro que te salen bien las cosas. Que un placer, que vaya todo bien y mira cómo te quiere la gente de tu tierra. Eso es importante para seguir trabajando. Un fuerte abrazo a todos. La verdad, hablan maravillas de ti. Bueno, Así da gusto, sí, ¿eh? la verdad que sí. Todo lo que viene aquí dice cosas buenas. Yo no sé cuánto le pagasteis, pero... ¿Qué recuerdo tienes de esa
ese mundial, ese paso por la selección y en este caso con Alberto. Sí, ese mundial, pues quedamos cuartos, como dijo, y fue eso, ¿no? La supergeneración esa de Francia, que ahora están pues en el Barça, Dicamén, Fábregas, todos estos, que hay otros menos conocidos, pero que están por ahí también jugando en ligas importantes y creo que nos cogieron en semifinales y nos pegaron un meneo de 11, creo que nos metieron, que cuando iban todos, pues es que era imposible ganarles, prácticamente imposible, ¿no? Y nada, Mira, pues me acuerdo... perdona que te interrumpa, tenemos un mensaje de Miguel Michaels que dice, un auténtico crack, por cierto, devuélveme la camiseta. Esto Sí. no sé a qué... De balonmano playa, que hablábamos antes, pues un Bien, peto. bien, exacto. Es que a Miguel le gustaba mucho el peto, pero ya no estaba para jugar de peto, entonces pues lo tuve que robar. Y bueno, lo sigo teniendo. Cuéntanos un poco de esa parte de balonmano playa que nos preguntaban un poquito, que nos contaras de esa trayectoria en balonmano playa. Dice Chiqui, en la playa gira igual de bien en el lado derecha que en la izquierda. Sí. No sé qué pasa en el balonmano playa, pero soy muy malo. Girando. De peto, bueno, te lo puedo hacer decente, pero girando, yo no sé. No, imposible. Yo lo veo imposible físicamente, eso de girar. No meto una, no veo ni la portería, Nacho. O sea, yo no sé qué pasa ahí. Muy complicado ese deporte. Yo no sé. Es otro deporte, es otro deporte. Sí, yo ya yo no lo llamo ni balonmano ya por si acaso, porque madre mía, es que eso a Juan hay que echarlo del chat, decirle que ya estuvo aquí, que ya se puede ir. Que mañana tendrá que entrenar o algo, que se vaya a dormir. María. Bueno, me tengo que entrenar. Lo dudo porque están confinados, pero... Es verdad, madre mía, es verdad, tu ni me acordaba. aportación, Juan, que Es verdad, nos es está verdad. valiendo de mucho para conocer a Borja. Así que esperamos más comentarios. Y nada, siguiendo un poquito con la tertulia, no sé, perdón, con la entrevista, no sé si viste la tertulia de hoy, que hablaba pues del deporte base, de la importancia, ¿no? de la formación y de la posible sobrecarga de partidos también, ¿no? que se viva al doblar de categoría. ¿Qué opinión tienes al respecto, Borja, en tu experiencia? Sí, estaba viendo un trocito antes, estaba cenando, pero llegué un poco para el final y escuché un poco lo que decían, que la verdad que era muy interesante. Y bueno, no sé, es un tema complicado. Yo lo viví pues desde pequeño, ¿no? Al final doblaba, me acuerdo que en cadetes jugaba con cadetes, con juveniles y entrenaba con Primera Nacional y me pasaba no sé ni cuántas horas en el pabellón. No sé, yo también, como me encantaba y me lo pasaba tan bien, pues ni tengo un recuerdo de que estuviera cansado ni nada, pero no sé, al ser niño, pues al final lo haces y te sale solo, ¿sabes? Estás 5 horas entrando en el pabellón y se te pasan. Pero bueno, está claro que hay que tener pues cuidado con eso porque yo también recuerdo luego cuando en juveniles que me lesioné la rodilla, el menisco, y sí que recuerdo que fue una época en la que, claro, jugaba con primera, con juveniles y luego fuimos al campeonato y cuando volví jugué 2 partidos seguidos, llegué ya el domingo, el lunes estaba entrenando y bueno, casualmente el sábado pues me rompí el menisco, ¿no? Y siempre lo hablo con mi padre a veces de decir, casualidad, pues igual no fue, ¿sabes? Igual fue esa carga de partidos, de ir a la selección, de llegar al club, volver a ponerse a entrenar y que hay que tener pues mucho cuidado con eso, con tanto doblar y hay que echarle un ojo como comentaban antes en la tertulia. Pues sí, Nacho, de eso también hablabais en la tertulia, ¿no? Correcto, de esa parte de la base hablaba muy bien y también esa parte que al final, pues Borja también recuerdo que era una de las personas que doblaba y al final también teníamos entrenamiento de la selección esos domingos, bueno, todo se complicaba, la verdad. Y sí es cierto que están sometidos a bastante carga de partidos. Mira, imperaste antes a Aarón y ya lo teníamos ahí en el chat, se puso en el chat y ya hizo un pequeño comentario, no lo entretengáis hasta muy tarde, que ahora se acuesta. Cuidado. Soy un señor mayor, me voy a cama a las 10:30, estoy ya en el sobre ahora.
Yo creo que el All-Star pide ese enfrentamiento en la final, un Borja Aarón seguro. Uf, es que ahí no tengo nada que hacer, Nacho, ya te lo digo yo, que con Aarón al espectáculo no hay quien le gane. Cuéntanos, Borja, tu mejor y tu peor momento en el mundo del balonmano. Mi mejor y mi peor momento. Mi mejor momento, pues yo creo que tengo dos. El que hablábamos antes de la Copa del Rey del año pasado, que clasificarse para Europa, aunque al final quedó un poco a sabor agridulce porque por tema Cierto. COVID, aunque al final no fue, fue un falso positivo, bueno, al final pues no pudimos ni tener la oportunidad de ver si podíamos jugar ahí. Fue un poco eso, pero al final la clasificación fue bonita y lo recordaré siempre. Y luego el ascenso a Sobal con el Teucro, que la verdad que parece sencillo aunque tengas buen equipo, pero son partidos y partidos que tienes que ser regular, ganar, ganar, ganar. Me acuerdo que ganamos 23 partidos seguidos y no ascendíamos y se te hace largo el año, que quieres ya el premio, que lo tienes ahí, pero tienes que seguir ganando partidos y cuando lo consigues, ese momento de ¡fuf! Ya estamos, lo conseguimos. Me acuerdo que fue increíble esas semanas de celebración, me acuerdo que fue increíble. Y mi peor momento, pues no lo sé, la verdad. No lo sé. Tendría que pensarlo un poco, pero así a la mente no se me viene nada. Es que siempre Quizás intento ver... las lesiones sí es cierto que es una cara B de todo esto, ¿no? Aunque Sí, sea pero la parte. verdad... Sí, la verdad, pero bueno, como te digo, la lesión esa de menisco la tuve de juvenil y ni la recuerdo prácticamente. Y ahora pues me tuve una lesión de tobillo hace poco en la Copa del Rey, que sí que fue un palo porque era otra vez la Copa del Rey, volver a ese momento y podíamos haber pues ganado el primer partido de esos cuartos. Y creo que estaba en un buen momento de forma, quizás mi mejor momento de forma aquí en Benidorm, y justo llega la lesión y la verdad que fue un palo, pero bueno, siempre intento ver el lado positivo de las cosas. Cuando me salen mal, pues hago autocrítica, intento ver pues lo bueno que me llevo del balonmano, aunque a veces en lo deportivo no vaya bien. Y siempre me quedo con buen recuerdo de todos los años, la verdad, aunque vaya bien, vaya mejor o peor. Aquí Aarón sigue dudando de que si la lesión era de menisco, porque parece ser que Lora le dijo que había sido el codo. Aarón está interactuando y yo quiero darle... Esa es una buena anécdota que nunca me quedó muy claro por qué fue. Fue un poco en shock, ¿no? No sé si fue mi primer partido o segundo partido así, jugaba con Primera Nacional y el entrenador era Lora y no sé si se confundió en la palabra o yo entendí mal, pero fue la primera acción, a la segunda yo hacía el cambio de ataque y defensa y cuando llegué al banquillo me dijo, ¿qué tal el codo? Y yo me miré el codo diciendo, me caí, tengo sangre, o me quedé un poco en shock, le dije, bien, bien, y me quedé así un poco ido, y en ese momento llegó Chori, que era era uno de los porteros del equipo, y me dijo, te preguntó qué tal el codo, ¿no? Y yo, sí, ¿no? Pues yo pensé que había escuchado mal ya completamente, y siempre me quedaba esa duda de si se equivocó de palabras y pensó que me había lesionado el codo. Fue un momento bastante gracioso, la verdad. Ay. Bueno, y ya para ir entrando en la recta final, yo supongo que estar pues lejos de casa nunca es fácil, ¿no? ¿Y qué es lo que más echas de menos de aquí de Galicia? A mi novia, cuando no está aquí, que a veces no puede estar, es lo que más echo de menos, la verdad. Creo que está claro que a la familia, a los amigos, pero bueno, a ella. Y luego tengo la suerte de tener un padre que está loco, entonces tampoco lo echo mucho de menos porque cuando tiene medio día libre se coge el coche y se pega 10 horas. Así que... pero también no le gusta esto. No le gusta nada el balonmano ni ver a su hijo, la verdad. No, eso, pues la familia, los amigos y pues las personas, ¿no? Lo que digo, amigos, familia y mi novia. Y el conxeito, dicen por ahí, ¿eh? Eso, el Conchito son los amigos también, entonces, además, el Conchito murió, o sea que... Le tienes que dar a esos peques que están empezando pues un consejito. Borja, un consejo de un tío como tú, contrastado ya en Asobal. Solo hay que ver esos highlights. Dios, que no me canso de verlos y mañana los seguiré viendo, ¿no? Esos highlights. Dales un consejito para llegar a hacer todo eso y tener una trayectoria como tienes tú, Borja.
Pues va a sonar un tópico, pero la verdad que disfruten, ¿no? Porque al final esto del balonmano, por suerte o por desgracia, pues no es un deporte en España muy visto, no es como el fútbol, ¿no? Que al final pues tú eres futbolista y ya tienes la vida solucionada, lo que sea, pero eso te da otras cosas. Lo bonito de que el balonmano sea pequeño también te da mucha vida y yo creo que, pues, que disfruten, que en base no se preocupen por nada, que hagan caso a los entrenadores, lo que tengan, que lo pasen bien y ahí llegarán. Yo al final es lo único que he hecho para llegar hasta aquí, la verdad. Y cuanto más disfrutan a día de hoy y no vayáis a McDonald's antes. Eso también está. Lo del McDonald's se está volviendo. Se está volviendo viral. Sí, al final. Vas a tener que contar la historia del McDonald's, no va a quedar otra. O sea, va a tener que hacer una edición especial la federación o algo para contar eso, porque. Exacto. Edición anécdotas o algo. Con censura, más 18 y todo, porque si no. No tenemos ni nada. Joder. Y es eso, que lo pasen bien, que trabajen mucho. Al final, ¿qué es esto, no? Es un deporte, al final también es un juego y por mi parte también, bueno, yo soy un poco peculiar, pero cuando disfruto es cuando mejor juego, cuando más a gusto estoy. También, como decía pues Alberto, que me hizo gracia lo de la sonrisilla, ¿no? A veces también me río cuando juego y me solía decir un coach que teníamos en Teucro que no dejara de reír nunca cuando jugaba. Y me acuerdo a veces de él porque sí que tiene razón que cuando no me río es cuando estoy jugando mal porque no estoy disfrutando. Pues nos quedamos con ese consejo y con esas palabras y ya vamos a terminar este de Vuelta Media con nuestro test rápido. Vale, Borja, yo te voy a lanzar pues unas preguntas. Por ejemplo, ya para empezar, un equipo, ¿vale? Y tienes que decirme el que primero te venga a la cabeza, el que más sientas. Y vamos allá, ¿vale? Son poquitas y cortito. Vale. Un equipo para ti, Borja. Lavadores. Una ciudad. Vigo. Un referente. Dani Hernández. Un entrenador o una entrenadora. Quique Domínguez. Una canción. Una canción. Invincible. Una serie o película que nos quieras recomendar. No soy mucho de eso, pero serie o película. Así a bote pronto. No lo sé. No sé, Pasamos. el cine no me gusta mucho ni las series, la verdad. Juan sigue pendiente de ti. Juan te quiere mogollón. Yo solo lo certifico, lo he vivido. Es un referente. Es que es un referente que dentro y fuera de la pista, Dani Hernández. El que lo conozca sabe bien. Y bueno, y ya para terminar, Borja, un sueño. Un sueño. Jugar hasta los 40 años. Pues ahí lo dejamos, las palabras de Borja Méndez. Estamos valorando hacer un especial reuniendo varias gente de esa generación del McDonald's, porque yo no lo quiero saber sin saber la historia. Ahí dejo la idea. Evidentemente, llegado el momento, alguien tiene que contar la historia. Total. No va a quedar otra, alguien tiene que contarla. Yo soy un tío echado para adelante y voy a intentar contarla lo mejor posible. Me deberías contarla tú, la verdad. Sí. Un campeonato de España, que bueno, que siempre esos momentos libres de los niños, que si van a dar un paseo y vas con el delegado y no sé qué y tal, pues se le pide permiso a un seleccionador, no vamos a decir a quién, y se le pide permiso y se dice, mira, ¿podemos ir al McDonald's? Y el seleccionador dice, bueno, sí, ir al McDonald's y tal, vas con el delegado y va tal. Cuando vienen de vuelta los niños traen comida, entonces el seleccionador los coge en el hall del hotel y les dice, ¿pero fuisteis a comer? Y llegaron ellos con la cara de ¿a qué iba a ir yo al McDonald's? A uno de ellos le tiraron la hamburguesa a la papelera. ¿A qué iban a ir los pobres niños? A un McDonald's, María. La culpa tengo que decir que, claro, fue del delegado. Exactamente, justo, exactamente. Y se escaparon todos menos uno. Dice sí. Estaba por allí
como despistado y le cogió así la hamburguesa. Bueno, leía a Javi antes ahí que puso que solo hasta los 40 y bueno, que yo no soy portero, que ahí levantar la pierna en la portería y estar estirando en los entrenamientos así es fácil. Pero también le valdría de algo esas horas de gimnasio que decías antes, ¿no? Que eran verdad, importantes las de Javi, ¿no? En verano además, o sea, es un profesional. Bueno, Borja, por ir cerrando, de verdad, nos lo hemos pasado muy bien. Nos has enseñado tu lado más personal. Era la idea de la entrevista desde el minuto 1. Que se te diga, oye, que estés dispuesto en todo momento a ayudar a la federación, que te prestes a estar presente con nosotros. A mí me hace, ya lo sabes, especial ilusión por todo lo vivido, muchos momentos contigo. Hablaba de tu familia, por supuesto, yo también, con tu familia. Te quiero agradecer públicamente incluso el comportamiento ejemplar y el trato ejemplar en esa parte de mi vida cuando realmente tuvimos esa etapa en selecciones, y agradecértelo mucho. Y te digo, es que te deseo los mayores éxitos sin duda, porque me lo he pasado, me lo paso y me lo pasaré genial contigo. Esto es así, vamos. Por supuesto. No, muchas gracias, la verdad que yo también me lo he pasado muy bien. Al final, pues bueno, traéis aquí a todos estos amiguetes y es imposible no soltarse, ¿no? Pues nada, Borja, muchísimas gracias por compartir un ratito con nosotros, porque nos diste la oportunidad de conocerte más. Nos vemos en los 40 por 20. Muchísima suerte en lo que resta de temporada y muchos éxitos. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bueno, pues Pues hasta aquí, una entrevista más, un programa más, María. Pues sí, una entrevista más, un crack más a la lista, y nosotros nos vemos el martes con el de Volta a Media a Xornada, pero antes toca recordar que este fin de hay streaming de la Federación Gallega de Balonmano, lo daremos desde nuestro canal de YouTube y vais a poder disfrutar del partido decisivo de la primera autonómica masculina. De ahí saldrá un campeón gallego con una plaza en la fase de ascenso a Primera Nacional. El partido será a las 6 de la tarde, en directo desde el pabellón da Seca, MC360 Pollo Artai, Aquitania, Asmú el Meaño. Yo, Nacho, no me lo voy a perder. Espero que tú estés ahí. Tendremos a la reportera Richa Lachera de la Federación Gallega haciendo esas entrevistas. Entendemos que harás acto de presencia en el pabellón. A mí también me han invitado a ir, pero no sé si tendré tiempo, pues yo también tengo que trabajar el fin de semana, tú tienes que trabajar el fin de semana, el lunes empieza pronto, entonces no sé yo, María. Bueno, yo sí que voy a estar ahí, haremos una conexión especial en directo con el partido. También nuestros fotógrafos estarán durante todo el fin de semana por los pabellones gallegos, así que desde la Federación Gallega de Balonmano, desde este de Volta Media, hoy nos despedimos, nos vemos el martes, no os lo perdáis, el balonmano no para y aquí lo ponemos de Volta y Media. Buenas noches.